Buenos días, profesor. Mi nombre es Walter Dávila y le voy a hablar sobre el trabajo T3, que en este caso sería formación humanista y ciudadana, siendo el eje transversal, y el tema general va a ser el rol del ciudadano frente a la delincuencia, siendo el tema específico el rol del ciudadano frente a la delincuencia juvenil. Frente a la delincuencia juvenil, el ciudadano debe organizarse y desarrollar clubes y talleres en su vecindario, localidad o comunidad donde se fomente el desarrollo de habilidades deportivas y oficios en los jóvenes para que puedan generar su futuro de manera digna y evitar la incurrencia de estos actos de delincuencia. En la dimensión uno, pregunta uno, tenemos la delincuencia juvenil. ¿Qué es la delincuencia juvenil? Existen diferentes definiciones sobre delincuencia juvenil. Algunas se centran tanto en el sustantivo como en el hecho que sea juvenil. Otras, por el contrario, no toman en cuenta la adjetivo y se centran en la acción delictiva. Sobre la delincuencia juvenil, como se ha citado por López y Garrido, menciona que en general estas se manifiestan en actos que atentan contra las normas sociales y los derechos de los demás. El comportamiento del delincuente causa reprobación y le sitúa en un conflicto con la sociedad, por lo que cada país en su función de su organización política y jurídica destina ciertas medidas o estrategias legales para controlar las manifestaciones delictivas. En ese sentido, la delincuencia juvenil se refiere a cualquier tipo de acto que atente las normas y los derechos. Ahora bien, de acuerdo con aspectos constitucionales, cada nación ha establecido un sinnúmero de pautas para combatirlas. Desde mi perspectiva, la definición de delincuencia juvenil es exacta y muy precisa, lo cual nos aborda el fenómeno de la delincuencia de manera directa. Ahora bien, hay conceptos como normas sociales y derechos que no se desarrollan y no se precisan sus sentidos. Finalmente, creo que un aspecto relevante de la cita anterior es la mención que la delincuencia juvenil abarca tanto los aspectos legales como los éticos. En la dimensión 2, pregunta 3, tenemos el rol del ciudadano. ¿Qué es el ciudadano? La noción más básica del ciudadano señala que éste forma parte de una comunidad y se rige en función a los derechos y deberes a los cuales está sujeto en esa comunidad. En la cita textual sobre la definición del ciudadano, Liscano señala que el ciudadano ideal, al que la persona más ejemplares se aproximan sin poder encarnarlo plenamente, es aquel cuyas actitudes y comportamientos, tanto en el ámbito público como en el privado, se ajustan a los valores relativos a la interacción democrática, libertad, igualdad, jurídica, pluralidad, tolerancia, respeto, diálogo, etc. En la perspectiva de este autor, el ciudadano es un ente ideal que es consciente de sus deberes y derechos. Asimismo, su consideración como ciudadano pasa por el cumplimiento de ambos aspectos. La sociedad conformada por ese ciudadano ideal plantea la posibilidad de un contexto de hermandad, pues el ciudadano es también un sujeto de responsabilidad con su entorno. La perspectiva del Liscano plantea la existencia de un ciudadano que no corresponde con las circunstancias reales. Aun cuando la definición de ciudadano ideal es urgente y necesaria, pese a que no tiene un fin práctico para entender cuáles podrían ser los roles y compromisos de la ciudadanía frente a las distintas problemáticas sociales. Aquí está, dimensión 2, parte 4.